Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y después de esa introducción que nos invita al misterio, que nos invita al suspenso, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen. Gracias a esta nueva tecnología podcast, podemos llegar a ustedes al gimnasio, al coche, a la oficina, al lugar donde ustedes gusten y manden. Nos encontramos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y a partir de esta semana vamos a comenzar a tratar con ustedes acerca de esos casos misteriosos que tienen que ver con las zonas oscuras del ser humano y que derivan en una conducta de tipo criminal. Ofrecemos para ustedes 2 vías de comunicación, que son www.testigosdelcrimen.com.mx, y también dejamos a su disposición un correo de voz que es el 2455-5099 para que nos llamen y nos expresen todas sus preguntas, todas sus dudas. Si quieren sugerirnos algún tópico en específico del cual queramos platicar en el programa, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Vamos a hablar de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Quién fue, Roberto? Pues Gregorio Cárdenas Hernández fue uno de los criminales más notorios de la historia de nuestro país y que cobró un estatus de celebridad después de que en el año de 1942 asesinó a 4 mujeres, a 4 desafortunadas chicas, de una manera terrible. Ellas fueron estranguladas. Y una de las más notorias, que fue por quien dieron la pista para llegar a Gregorio, fue Graciela Arias. Entonces, en ese sentido, conviene que comencemos a hacer una pequeña introducción para todos ustedes acerca del caso. Pues resulta que el 3 de septiembre de 1942, el padre de Graciela Arias Ábalos acudió a la comandancia de policía para reportar su desaparición. Entre las personas que ella frecuentaba surgió el nombre de Gregorio Cárdenas Hernández. La policía obviamente comenzó a hacer su pesquisa, comenzó a hacer su investigación. Llegaron al domicilio de Gregorio Cárdenas, ubicado en Mar del Norte número 20, en Tacuba, y la policía, después de registrar el lugar, que consistía más o menos en una casa de una planta. Claro, aquí está una de las cosas más interesantes. Era toda esta casa habitada solamente por Goyo, el famoso Goyo, pero estaba completamente en desorden, sucia, ¿cuál cama? Catres sin hacer. Tenía un laboratorio. Esto era una de las cosas interesantes de él. Tenía un laboratorio. Él estudiaba química, entonces para él tener esos implementos a la mano era muy necesario. La casa estaba comunicada por un zaguán que distribuía hacia todas estas habitaciones, y en el fondo del predio había un jardín. Entonces los investigadores, después de registrar toda la casa, fueron a llegar al jardín y se dieron cuenta que en una zona específica había un exceso de moscas, algo poco habitual. Entonces comenzaron a escarbar un poco, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando descubrieron el cuerpo de una mujer, que presumiblemente era Graciela Arias Ábalos. Ella se encontraba desnuda de las rodillas hacia la cintura y tenía sus prendas, su falda, tenía el bloomer, lo tenía cubriendo la cabeza. Claro, y todo esto es muy interesante, y después del corte les seguimos contando qué pasó con todo esto. Existe una enorme diferencia entre la policía científica y la policiología, pues mientras la primera se dedica a investigaciones de carácter eminentemente científico con el fin de determinar cómo y por quién fue cometido un delito, la policía técnica o policiología establece solo reglas prácticas encaminadas a la persecución y aprehensión del delincuente. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen.
Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso con todos ustedes a Testigos del Crimen. Y comentábamos el hallazgo del primer cadáver en la casa de Gregorio Cárdenas Hernández. ¿Por qué estaba cubierta esta mujer su cabeza con sus prendas? ¿Por qué, Guadalupe? Bueno, aquí hay una de las cosas más interesantes que van mostrando muchos de los homicidas o asesinos. Graciela se encontraba amarrada de las manos y de los tobillos, más bien, por la parte trasera. Esto lo que anda significando es un sometimiento. Goyo sometía a las personas porque él se sentía inferior y al momento de hacerlo es mostrar esta superioridad. Pero además aquí, como este punto interesante, el que ella estuviera cubierta del rostro con toda su ropa o con parte de su vestido o algo por el estilo, es que él la conocía. Y aquí viene la parte interesante. Por eso también fue el caminito y la ruta hasta llegar a él. Conocía a Graciela, convivía con ella y al momento en que la mata, después del hecho, siente culpa. Y como una forma de compensarla, cubre el rostro y es cuando lo entierra. Wow. Pues bien, después de realizar este macabro descubrimiento, la policía escarbó un poco más y ¿cuál sería su sorpresa? Cuando descubren 2 cadáveres más. Otras 2 mujeres muertas, una de ellas completamente desnuda, la otra cubierta por solamente una sábana. Y pues sus rostros estaban visiblemente distorsionados por las irregularidades del terreno, el lodo, la presión que ejerce. Pues era un panorama bastante terrible. Obviamente la línea de investigación inmediatamente señaló a Gregorio Cárdenas como un presunto responsable del hecho. La policía se abocó a buscarlo y descubrieron que estaba internado en el sanatorio de un doctor Gregorio Barenca Oneto, que se encontraba cerca de la zona, y pues resulta que Gregorio estaba ahí internado debido a petición de su madre. Claro, y aquí también, ya habían ido a visitar a la mamá, y la mamá dijo que no sabía nada de él y que no lo había visto, lo cual parece también bastante sospechoso, porque claro, la mamá ya tenía fama de ser alguien ambivalente, protegía demasiado al hijo, pero a la vez lo hacía a un lado, y bueno, entre 11 hijos, no es justificación, pero también era bastante notorio que no lo atendía en realidad, ¿no? Pues efectivamente, y después de realizar ya la aprehensión de Gregorio Cárdenas, fue conducido a las oficinas de la Comandancia de Policía, fue interrogado. El hombre, vale la pena mencionar que no manifestaba el mínimo remordimiento por lo que había hecho. Se le cuestionó acerca de estas mujeres muertas. Efectivamente, él confirmó que el primer hallazgo era Graciela Arias Ábalos, que era compañera suya en la escuela, que él tenía intereses amorosos por ella. Ah, claro, y una de las cosas que comenta es que era su novia. Exacto, en su imaginación. Exacto. Él había formado la idea que era su novia. Porque en la realidad no era simplemente un amigo, era un pretenso, pero nada más. Era el pretendiente acomedido que buscaba ayudarle a estudiar para sus exámenes, ¿no? Claro, porque aquí una de las cosas destacadas de Goyo es que tenía fama de ser un chico muy, muy inteligente. Tan inteligente que, bueno, la mamá desde que era chiquito dijo que él iba a poner en alto el nombre de la familia y que iba a ser algo muy grande. Y vaya que lo hizo. Pues vamos a continuar porque después de que Gregorio Cárdenas respondió al interrogatorio, hizo una revelación que a todo el mundo dejó frío. ¿Quieren saber qué fue? Lo sabremos después de esta pausa. La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente, o para decirlo con más precisión, de presuntos hechos delictivos y de sus presuntos responsables.
¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. Oye, hijo, ya deje ese aparato, suéltalo. Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. Hijo, ven acá, que te estoy hablando, apágale ese aparato. ¡Ven acá, pequeño demonio! Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y nos has dejado muy intrigados. ¿Qué pasó, Robert? Pues resulta que Gregorio Cárdenas hizo una revelación espeluznante. Dijo que no eran 3 las mujeres a las que había matado, sino que eran 4. Y comentó que todavía quedaba una mujer muerta enterrada en su jardín. Pues la policía inmediatamente se dirigió al lugar y corroboró que Gregorio Cárdenas decía la verdad. Había una 4ª mujer muerta, enterrada, igualmente en circunstancias como las otras chicas. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué Gregorio Cárdenas manifestaba este odio contra la mujer? ¿Cuál era el perfil de sus víctimas? Bueno, una de las cosas interesantes es que 3 chicas de estas 4 eran prostitutas. Ajá. ¿Sí? Él las conocía en el sentido que frecuentaba los lugares, no a ellas personalmente. Pero él daba desde la juventud en ir a cabarets, que eran muy de la época, porque hemos de recordar que esto fue en 1942, ¿sí? Situación que precisamente por todas las circunstancias sociales, económicas, circunstanciales que se vivían, causó gran revuelo. Entonces, él visitaba los cabarets, los prostíbulos, tenía relaciones sexuales con estas chicas y después las abandonaba y las dejaba, pero hasta ahí, digamos, no pasaba más. Ajá. Y la cuestión es que Gregorio Cárdenas, durante este interrogatorio, reveló que en alguna ocasión él estuvo casado, pero que su esposa lo engañó, sufrió una decepción terrible y que a partir de ese momento de que ella lo abandona, desarrolla un odio tremendo contra la mujer. Bueno, aquí hay algo interesante. En realidad no es que le hayan sido infiel. Ajá. Lo que pasa es que él creó un matrimonio ficticio en el sentido en que embaraza a una chica real, o sea, verdaderamente, se casa por estas circunstancias para no ir a la cárcel y todas estas circunstancias de las familias de la novia. Ajá. Y dice, bueno, me caso, no hay ningún problema, pero lo interesante es que él vivía en su casa con su mamá y él atendía a su mamá, a sus asuntos, y a la esposa y al hijo, que no se sabe en realidad qué pasó con él, pues no los atendía, no los veía. Y él imaginó, así como lo de esta Graciela, que era su novia, imaginó que la mujer también le puso por ahí el cuerno, le fue infiel o cualquier circunstancia, cosa que no era real ni cierta. Pues el chiste es que Gregorio Cárdenas decía textualmente que después de mantener relaciones sexuales con las mujeres, comenzó a sentir una suerte de desprecio hacia ellas, comenzó a sentir un deseo irrefrenable de matarlas. Entonces, él las veía como despojos después de tener la relación sexual con ella. Claro, porque al principio simplemente era un placer carnal, era un desahogo, ni siquiera era una interacción de amor, de fraternidad, de ternura. Era simplemente saciar la parte instintiva y después de la parte sexual instintiva, bueno, seguía la parte agresiva, en donde él ya con este desprecio iba a matarlas, a estrangularlas, a violentarlas y amarrarlas. Inclusive por ahí hay una anécdota y un texto de lo que se menciona que él comentó en una de las tantas entrevistas que dio, que uno de los cadáveres de las prostitutas
pues después de todo lo que le hizo y ya muerta, tuvo relaciones sexuales con ella. O sea, de una parte, un rollo necrofílico muy serio, ¿no? No, pues es verdaderamente terrible. Aquí puede saltar la pregunta respecto a la sanidad mental de Gregorio Cárdenas. ¿Podríamos decir que el individuo estaba loco? Obviamente es una pregunta retórica, ¿no? Porque nadie en sus cabales sería capaz de cometer estas acciones. Pero en esa época se generó un gran debate respecto a si Gregorio Cárdenas verdaderamente era un hombre afectado de sus capacidades mentales. Pero eso lo vamos a saber después del corte. Regresamos. La criminalística es una verdadera ciencia, en cuanto que consta de un conjunto de conocimientos verdaderos o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una determinada esfera de objetos, en este caso los relacionados con presuntos hechos delictivos. Por otra parte, es también una técnica, pues para la resolución de los casos concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes de esta disciplina. Así pues, la criminalística es a la vez una ciencia teórica y una ciencia aplicada. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos de regreso a esta última cápsula de Testigos del Crimen. Nos quedamos en el bloque anterior con la pregunta al aire si realmente Gregorio Cárdenas Hernández estaba loco. En la época vale la pena recordar que se generó un gran debate respecto a estas condiciones y respecto a la imputabilidad de los actos de Cárdenas. Eminentes criminólogos como Alfonso Quirós Cuarón, también famoso psicólogo Salazar Viniegra, hicieron amplias disertaciones en la cual uno trataba de demostrar que estaba loco, otro que no, otro que padecía episodios de epilepsia. ¿Estaba realmente loco Cárdenas? Bueno, desde una versión popular, obviamente estaba loco, pero con todos estos estudios suena más bien interesante la pregunta de por qué tanto interés y tanta intriga acerca de Goyo, porque es hasta la fecha algo que se renombra, algo que se recuerda, está en las tradiciones familiares de algunos, que dice, bueno, mi abuelita comentaba, mi bisabuelita decía, ¿no? Ya a estas alturas, bueno, podemos hablar hasta de bisabuelitos. Claro. Pero en realidad nunca llegaron a un diagnóstico clínico psiquiátrico en forma, es decir, está psicótico, está esquizofrénico, está neurótico obseso, digo, eso no podría ser, ¿no? Pero no hay algo que concuerde, simplemente estas partes de la personalidad que son notorias. Es una persona, más bien fue una persona muy carismática, que atraía a las mujeres de una manera impactante. Le llegaban cartas a la Castañeda y a Lecumberri, ¿no? Claro que sí, además tenía lo que podríamos llamar ahora como su club de admiradoras. Sí, porque le lavaban la ropa, lo querían invitar a salir. Claro, ¿no? Le llevaban comida especial, le cocinaban pasteles, y hay de estas anécdotas interesantes de él, que se logró hacer uno de los internos favoritos, tanto de Lecumberri como de la Castañeda, porque en eso de que se ponían de acuerdo que si era uno, que si era otro, pues visitó ambos, ¿no? Y en la Castañeda como interno, bueno, uno era uno de los favoritos y tenía ciertos privilegios, y de esos privilegios era que podía salir a dar la vuelta. ¿Qué tal? Se iba con las chicas, que lo invitaban al cine, le pagaban sus palomitas, y él regresaba a su casa en la noche a la Castañeda. Pero algo que vale la pena retomar. Gregorio Cárdenas era un hombre que diferenciaba perfectamente del bien y del mal. Claro.
era un hombre que estaba consciente de que todas sus acciones generaban consecuencias y que por lo tal él elaboró todo lo posible, el inhumar clandestinamente los cadáveres, lo hizo con la intención obviamente de escapar de la acción de la ley. Por supuesto, él estaba completamente consciente, o sea, él sabía que eso no estaba bien, o sea, matar no está bien, ¿sí? Mucho menos ocultarlo. Lo interesante aquí es que esta persona no sentía culpa, ni sentía remordimiento. Y era un sujeto bastante cínico, porque, por ejemplo, en algún artículo mencionó, a mí me examinaron como 48 o 50 médicos. Unos señalaron esquizofrenia, otros psicopatía, otros diferentes tipos de epilepsias, otros debilidad mental a nivel profundo, otros paranoia. Sí, cómo no. Pues bien, finalmente Gregorio Cárdenas purgó esta condena por el homicidio y la inhumación clandestina en Lecumberri. En el interior del penal estudia Derecho. Bueno, se pone a leer. Se documenta. Derecho, cosas de derecho, y aquí es una de las cosas que las interesantes en el sentido interno, que es ayudar a muchas de las personas que caen en este lugar en forma a veces irregular, etcétera, y él los asesoraba. Y aquí fue causando mayor notoriedad y mayor conmoción, tanto adentro del penal, porque los mismos reclusos lo buscaban para que los ayudara, como afuera, ¿no? Porque se hacían nombrar y su nombre salía constantemente en las situaciones de abogados, de juzgados, etcétera, ¿no? El tipo en el interior escribe 3 libros, ¿no? De manera anecdotaria. Uno de ellos titulado Celda 16, otro Pabellón de Locos y otro Una mente turbulenta. Pues el tipo pareciera ser un sujeto en el cual el sistema penal estaba funcionando, ¿no? Y pues bueno, al salir de la cárcel en 1976 viene un episodio que muchos recuerdan con gran disgusto, porque a su llegada a la Cámara de Diputados es recibido con una ovación de pie por parte de todos los legisladores. Entonces, imaginen este cuadro en 1976, todos de pie aplaudiendo a un multihomicida de 4 mujeres estranguladas en 1942. Y la cuestión aquí es, obviamente la actitud pues fue una especie de triunfalismo respecto al éxito de un sistema penitenciario que trataba de enmendar a todos sus internos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una acción gubernamental que cobra sentido en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con Gregorio Cárdenas después? Pone su bufete de abogados muy cerca de Lecumberri. Muy cerca de los juzgados. Bueno, primero en Lecumberri, después cerca de los juzgados. Y sigue ayudando a mucha gente y litiga sin ser licenciado en Derecho, que es algo muy importante. Y esto lo hace prácticamente hasta su muerte en el año de 1999. Pues ese fue el caso de Gregorio Cárdenas Hernández y nos despedimos de esta emisión, no sin antes invitarlos para que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo, donde hablaremos acerca de Jack el Destripador, el misterioso asesino londinense que cobró la vida de 5 prostitutas. Nos encontramos en esta cabina Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.